hablemos un poco sobre lo que son las tribus urbanas. Son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen voluntariamente por el placer de estar juntos o por una búsqueda de lo semejante, se trata de un grupo o tribu urbana. El origen de la palabra tribu urbana surgió en la segunda mitad del siglo XX, cuando en las grandes ciudades empezaron a aparecer y a expandirse algunas subculturas entre los jóvenes, como por ejemplo los hippies, los skins o los punk, que tenían formas de pensar y de actuar independientemente a los impuestos por la cultura imperante de la sociedad. Estas subculturas se expandieron de ciudad en ciudad, dando lugar a un fenómeno donde las personas se identificaban con la forma de ser y de pensar de su tribu, creando ecosistemas de pensamientos independientes y paralelos a los del resto de la sociedad en general. Habitualmente, las personas de una tribu urbana se caracterizan por tender a juntarse con otros individuos de su misma tribu y una vez juntos comparten gustos comunes entre sus miembros, como por ejemplo la forma de vestir, la música, los lugares en los que acuden, la forma de hablar, la ideología, los ocios o la forma de pasar el tiempo libre. Formar parte de una tribu urbana consiste en buscar en los congéneres modos de pensar y de sentir similares a los propios, compartiendo una misma cultura. El placer de pertenecer a una tribu urbana proviene de la suspensión de las exigencias de adaptarse a un universo adulto o social y a sus reglas de pensamiento y de conducta. A veces las tribus urbanas autorizan actividades que estén en los límites de las reglas morales y sociales, pero también tienen ciertas características especiales. Por ejemplo, suele surgir de las ciudades y suelen mostrarse con expresiones artísticas poco comunes. Un ejemplo sería el arte urbano, podría ser los dibujos o esculturas integrados en el entorno, los grafitis o las obras artísticas como de Bansky. Lo cierto es que el término cultura urbana, desde que se hizo común, se ha utilizado generalmente para asignar a la cultura a la gente joven, pero realmente todas las personas que viven dentro de una ciudad están de alguna manera formando parte de esa cultura urbana, sea cual sea su pensamiento o actitud. Como ya hemos mencionado, las tribus urbanas son una parte muy importante de la cultura urbana. Existen muchas tribus urbanas diferentes y dependiendo de la parte del mundo donde nos encontremos, algunas serán más populares que otras, pero las más populares suelen estar presentes en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Algunas de las culturas urbanas que encontramos en Colombia son los metaleros, rockeros, rudos, los hipsters, muppies, emos, skate y frikis. Tribu punk. Los punk son una subcultura cuya filosofía se centra en una actitud rebelde y desafiante ante un sistema que consideran opresor. El término punk está asociado a un significado despectivo. Es una voz inglesa que se vincula con calificativos como basura o personas despreciables. El punk como subcultura surge a finales de los años 70 en Londres, Inglaterra. Esta tribu urbana tiene un inicio íntimamente vinculada con la música. Los precursores de este movimiento social consideraban que el rock de la época había perdido su esencia contestataria y formaba parte de los elementos culturales para oprimir a los jóvenes cultural y socialmente. Los punk, como toda tribu urbana, se muestran en contra de los convencionalismos culturales establecidos en la sociedad. Los punk también promueven la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y entre las personas en general, sin importar su condición social o su raza. Sus características fundamentales en los punk es que suelen peinar sus cabellos formando una gran cresta en el centro de sus cabezas, comúnmente pintada de colores llamativos como fucsia, morado, verde o naranja. Su color favorito para vestir es el negro. Su discurso tiene tendencia hacia la violencia y su manera de vestir también responde a esto. Lucen accesorios punzantes de metal en pulseras, collares, gargantillas, zarcillos y anillos. También llevan cadenas, generalmente plateadas, que guindan de sus pantalones.
pantalones ajustados hasta los tobillos y accesorios de cuero como muñequeras o chaquetas forman parte de su vestimenta y su calzado suele ser botas grandes de estilo militar. Las letras características de la música punk tienen alto contenido de protesta debido a que buscan reflejar la inconformidad que tienen los punk con relación al sistema. El contenido musical se caracterizó inicialmente por ser una mezcla entre los géneros garage y rock and roll. El discurso punk es rebelde y contestatario, por lo que pueden tener cierta tendencia a la violencia. Su desesperanza con relación al mundo consumista y el control social, que según ellos es propio de la sociedad en la que viven, se refleja en una actitud provocadora y desafiante que a menudo va acompañada de actitudes violentas. ¿Por qué algunos jóvenes se integran a las tribus urbanas? Como seres humanos estamos en constante evolución, cada vez hacia un entorno más autónomo. Nos encontramos en una época donde la mentalidad es más abierta a lo diferente, donde la edad se convierte en un aspecto sumamente importante, ya que las tribus urbanas que conocemos la conforman en mayoría jóvenes, estos que se encuentran en búsqueda de una identidad y sobre todo al querer ser diferente y no ser como el resto de las demás personas que se encuentran en su entorno. Sienten una necesidad de atención y dominio, algunos de los factores que llevan que en parte los adolescentes quieran ingresar a estas tribus urbanas, donde comienzan a oponerse, sublevarse y desobedecer la autoridad y las reglas impuestas. Es por este motivo que comienzan a tener ideologías en contra de la violencia y viceversa, valores o opresión del poder, la insatisfacción que les genera el gobierno, y encuentran cierto confort al pertenecer a esta clase de grupos, donde se pueden expresar abiertamente y sentirse identificados. ¿Cómo afectan estas tribus urbanas a la escuela? La escuela no es indiferente a la diversidad de culturas en la que están inmersos los jóvenes, pero esto no quiere decir que no se tomen las medidas pertinentes para controlar esta clase de grupos, ya que por lo general las instituciones educativas apuestan a la formación de buenos ciudadanos sustentada en valores, apostándole a las nuevas prácticas pedagógicas donde el educando debe cumplir con lo que en la institución le exigen. No hay un cierto agrado que en la escuela se encuentren tribus urbanas, pues muchos docentes y directivos no están de acuerdo con esta clase de grupos en la institución porque dan mal aspecto o porque serían mala influencia para el resto de los estudiantes, pues muchos de estos grupos manejan la violencia como forma de expresión en desacuerdo, creando conflictos dentro de la escuela o con la sociedad. Su forma de expresión puede ir en el vestuario, expresando sus ideologías. Es de esta manera en la que se incrementa la deserción escolar, pues esta clase de comportamientos no se aceptan en la escuela. Me dijeron la otra vez que tenía un gusano en mi cabeza. El gusano tiene hambre, me dijeron que se va a comer mi cerebro. No sé qué puedo hacer, no sé si llorar por mi vida o tratar de matar al bastardo gusano. Ya sé qué hacer, 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 ya sé qué hacer. Le pegaré un balazo y lo mataré, le pegaré un balazo y lo mataré.